Buenos días, continúa la mañana acompañándoles desde las 9:30 en el Mirador Informativo. Ahora el Mirador Sociocultural. Del azul pasamos al verde en un miércoles ya, eso miércoles. Es, 13 de mayo, casi atravesando el ecuador de la semana y casi el del mes que finalizará esta semana de viernes día, precisamente 15, con esa mitad del mes 5 de 2026 consumido. Un día además en el que queremos destacar que se conmemora una enfermedad denominada como rara, así que, Ana, buenos días, antes de nada. Buenos días, Enrique, buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Si bien dices, Enrique, vamos a hablar de una enfermedad que tiene poca prevalencia, pero lo suficiente para tomarla muy en serio, ponerla en visibilidad de todos y todas, porque siempre lo decimos aquí, a todos nos puede pasar en algún momento de nuestra vida tener un familiar, una circunstancia que nos haga luchar y seguir para adelante, sobre todo en investigación, en prevención. Hablamos de la enfermedad Ehlers-Danlos, y de una asociación ANSET, cuya vicepresidenta Ana Pineda nos acompaña. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Buenos días, presidenta de una asociación nacional. Vicepresidenta. Vicepresidenta de una asociación de carácter nacional, es decir, que eres la vicepresidenta, digamos, en España de esta asociación. Sí, somos tres vicepresidentas, porque al final, como se trata de una enfermedad rara y todo, o tenemos la enfermedad o tenemos familia, pues quiera que no, para apoyar en todo momento y no deja descubierta esa junta, pues tenemos eso, la vicepresidenta, y somos tres. Y delegada en Andalucía. Y delegada de Andalucía, de mi zona. De tu zona. Bueno, esta enfermedad de nombre Ehlers-Danlos, que es su nombre, es una enfermedad denominada o catalogada como enfermedad rara. Sí, mira, hay una cosa que sobre las enfermedades raras, bueno, rara, un poco frecuente, minoritaria, un poco el nombre que se le quiera dar, es que da la sensación de que es verdad que en cada enfermedad vamos a ser muy pocos, ¿no? Van a ser enfermedad poco frecuente, que normalmente se da pues entre 5 personas de cada 10.000 o una de cada 2.000. La segunda parte importante es que hay 7.000 enfermedades raras. Por lo tanto, al final, cuando hablamos de enfermedades raras vamos a ser muchos. En España pues va a haber 3 millones de personas con enfermedades raras. Aunque sean diferentes entre Aunque ellas. sean diferentes. Y la unidad hace la fuerza, Ana. Es que exactamente, esta parte es importante. El principal caballo de batalla de una enfermedad rara, en este caso también de la que estamos tratando en esta primera charla, es que afecta a no demasiadas personas como para que la Administración, por esto de la igualdad y eficiencia, dedique los recursos necesarios a investigación para tratar de paliar. Exactamente. Mira, voy a empezar, os cuento un poquito... Sí, por favor. De la enfermedad, síndrome de Ehlers-Danlos y trastorno del espectro hiperlaxo, va a ser un grupo de trastornos que va a afectar al tejido conectivo. El tejido conectivo pues, nos va a dar estructura y sostén a todo nuestro organismo. Va a estar formado por proteínas de colágeno. Aquí no es que haya poco colágeno, sino el que hay está defectuoso. Y bueno, va a ser una enfermedad genética y hereditaria, aunque a veces puede aparecer de forma espontánea, ¿no? Entonces, pues, al estar el tejido conectivo pues, en todo el organismo, en todos los tejidos y órganos, la afectación va a ser multisistémica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final pues, va a haber una sintomatología muy variada, muy variada. Por ejemplo, es característico la hiperlaxitud, que eso sí lo conocemos todos, ¿no? Esa articulaciones que van un poco más, estiran un poco más de lo normal. Lo que pasa es que del 8 al 10% de la población es hiperlaxa, pero aquí esta hiperlaxitud va a causar problemas. Va a venir una inestabilidad articular, va a haber luxaciones de articulaciones, y luxaciones de articulaciones pues, prácticamente de todo el cuerpo, incluso diarias, ¿no? Que no hay que confundir con flexibilidad. Exactamente. ¿No? Es verdad que también es por la falta, por el colágeno defectuoso. Exactamente. Es verdad que hay mucha flexibilidad, pero aquí va a causar un problema. Una inestabilidad articular, unas luxaciones que pueden ser diarias, pues hay personas que se le pueden luxar. Bueno, mi hija misma, pues el hombro ha podido llegar hasta tener 20 y 30 luxaciones al día, ¿no? Todo esto va a conllevar dolor, la piel es hiperextensible, hay una fragilidad también a la hora de los tejidos, van a cicatrizar mal.
Y bueno, va a haber valvulopatía, problemas gastrointestinales, oculares, incluso en los casos más graves, pues, porque hay 13 subtipos, que eso no lo he dicho, que en todo se conoce la genética, menos en el hipermóvil, que es el más frecuente y que está infradiagnosticado. Y en tipos más graves, como el vascular o el clásico, pues puede haber rotura y perforación de órganos, y de vasos sanguíneos, lo cual puede llegar incluso a ser potencialmente mortal. La verdad que, en fin, no estamos hablando de algo que sea frívolo, ninguna enfermedad lo es desde luego, sino que esta es una enfermedad grave, es decir, que puede afectar lo ha comentado, ¿no? En su caso más virulento, puede determinar, bueno, la vida de una persona. No ya solo las afecciones que está comentando, sí, sí. Que limitan muchísimo... Sí, porque el dolor es un continuo, el dolor, la fatiga crónica, incluso también va unida a una serie de comorbilidades, que es como que lleva asociada muchas veces otra serie de enfermedades. Entonces realmente va a ser una enfermedad rara, bastante discapacitante. Eso es. ¿Y a qué edad o en qué momento de la vida se diagnostica o se sabe? Porque claro, me imagino que al principio de la vida de una persona, pero hay dudas qué le puede pasar a esa... Es verdad, vamos a ver, es verdad que al tener una sintomatología tan variada y al tener el problema que es que los profesionales sanitarios pues muchas veces desconocen la enfermedad, muchas veces se tarda años en diagnosticarla. Las personas van de consulta en consulta, de especialista en especialista, pero realmente no hay nadie que hile todos esos problemas y que llegue al diagnóstico. Y muchas veces pues van, como nosotros decimos, al cajón desastre. Todos terminan en psiquiatría, ¿no? Por ese dolor, por esa fatiga crónica, por muchas veces sintomatología que no es visible. La apariencia nuestra pues muchas veces normal. Y muchas veces pues el camino lo comienzan en psiquiatría normalmente. Yo, por ejemplo, a mi hija al principio, cuando se le lusó el hombro, un día escribiendo en el instituto, y a partir de ahí se le empezó a lusar todos los días. Ya era adolescente cuando se le diagnosticó. ¿Y la infancia cómo la pasó, Ana? Normal. Aunque es verdad que hay veces que aparece desde pequeño. Lo que pasa que en la infancia muchas veces es complicado de diagnosticar, porque es verdad que hay una hiperlasitud, es verdad que al desconocerse la enfermedad es mucho más complicado. Se da más frecuente en mujeres, la adolescencia, cuando las niñas se desarrollan, es una época muchas veces que eso le da la cara. Se manifiesta, ¿no? En ese momento. Exactamente. Con más, podemos decir, todos esos síntomas que han estado ahí pues aparecen con más virulencia, en los embarazos. Y después pues hay muchas personas que viven con dolor, con muchas patologías, que tienen mala calidad de vida, pero que pasan los años y nadie le ha puesto nombre. Estabas contando el caso de tu hija, y perdona que te interrumpimos, ¿cómo te diste cuenta? Decías, en el instituto, y ¿cómo fue el momento en el que te diste cuenta? Pues bueno, que algo no iba bien. Se le había empezado a sublusar. El hombro escribiendo. ¿Qué ocurre? Que su hermano pequeño estaba diagnosticado, su hermano mayor estaba diagnosticado de hiperlasitud y sublusaba todas las articulaciones. Y el médico rehabilitador pues me había dicho que el 10% de la población era hiperlasa, que no tenía mayor importancia y que eso desaparecería con la edad. Entonces, claro, cuando se le empezó a sublusar, pues tampoco di mucha importancia, la verdad. Y el día que se le lusó el hombro al instituto, tengo que decir que mi hija es ancha, no se le notaban excesos, y yo la recogí por la mañana porque tenía mucho dolor, le di un antiinflamatorio y hasta por la tarde no la llevé a urgencia, porque es que era lo último que me imaginaba yo, cómo un hombro escribiendo se ha lusado, que cuando hablamos de lusar es que se ha salido, se ha dislocado, se ha salido, ¿no? Las articulaciones se salen. Pues, ¿cómo me lo iba a imaginar yo? Y a partir de ahí pues empezó todos los días, durmiendo, sin hacer nada. Con el siguiente dolor, es decir, que estamos hablando de que una luxación, ¿a quién se le ha salido el hombro en alguna actividad física, por poner un ejemplo? Exactamente. Y en ese momento, pues los médicos, cuando entraban para que le recolocaran el hombro, pues le decían que porque se le provocaba, que si no le daba vergüenza el sufrimiento que estaba causando en sus padres. Porque pensaban que era voluntario. Exactamente. Muchas veces el problema es ese, que ante el desconocimiento de la enfermedad, pues...
Es más fácil eso. ¿Qué se pide en este día, en este 15 de mayo, ante esta situación de desconocimiento y en qué punto se encuentra la investigación y la medicina para esta enfermedad? Pues bueno, lo primero que pedimos es visibilidad y concienciar, pues no solamente al personal sanitario, sino a las instituciones y a la sociedad en general. Y bueno, pues lo que pedimos son unidades multidisciplinares y una unidad de referencia en un hospital público de Andalucía donde realmente se lleve esa enfermedad, se estudie esa enfermedad, formen al personal sanitario, formen a estudiantes, que es muy importante, y se investigue, porque realmente las investigaciones en las enfermedades raras es muy complicado la investigación, es muy cara la investigación, es dificultosa también porque son grupos pequeños y a la hora del ensayo clínico pues todo lo dificulta, y a la hora de la medicación evidentemente no es lo mismo una medicación para un número pequeño de personas. Pues, ¿qué os digo yo? Pues como la semaglutida ahora mismo, que los laboratorios, pues las acciones están aumentando, ¿no? Porque realmente es algo que vende. Entonces, pues lo que pedimos es eso, visibilización, formación e investigación. Que nosotros desde la asociación y dentro de nuestras posibilidades, pues siempre intentamos, pues eso, potenciar la investigación, comenzar algunos proyectos, pero la verdad es que es muy complicado y es muy difícil porque es muy costoso. Bueno, al menos sirva, ¿no?, la naturaleza de esta emisora de Onda Cádiz Televisión, de esta casa, que es la de todos gaditanos y gaditanas, que sirva, digo, para eso, ¿no?, para difundir este mensaje y visibilizar a 2 días de ese día en el que se, valga la redundancia, en la que se conmemora, ¿no?, el de Ehlers-Danlos, esta patología. ¿Cuántas personas hay afectadas en nuestro entorno geográfico, que sepas? Claro, es muy complicado porque no todo el mundo está en la asociación y no hay registro. Podemos decir que nosotros una de las cosas que hacemos es animar a todo el mundo a que se registren en un registro nacional que hay en el Instituto Carlos III. Pero ahora mismo, claro, yo te puedo decir que en la asociación hay 850 socios, creo, ahora mismo, pero claro, de esos 850 socios, muchos son padres. Muchos son padres o son familiares. Entonces, el número realmente exacto no lo sabemos. La prevalencia es como de otra enfermedad rara, que si buscamos los datos es uno cada entre 2.500 y 5.000 personas, ¿no? Normalmente se estima eso, 1 cada 2.000 o 5 entre 10.000. Incluso dentro de los subtipos del Ehlers-Danlos hay algunos que son ultra raros. Es decir, que la prevalencia es aún menor. Es aún menor. Y claro, y también hay que luchar, siempre lo decimos, ¿no?, por la prevención, que aquí es complicado, ¿no?, porque hablamos de factores genéticos o al menos mejorar la calidad de vida de las personas que tengan. Vamos a ver, realmente estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura, pero el diagnóstico precoz es muy importante, porque hay que paliar los síntomas, hay que intentar evitar las complicaciones, ¿no?, que hemos dicho que en algunos subtipos son fatales, se pueden evitar esas complicaciones y realmente pues mejorar esa calidad de vida. Y eso sí es importante, Y es importante a todos los niveles, no solamente a nivel médico, porque muchas veces cuando no tienes un diagnóstico no te va a poder adaptar el puesto de trabajo porque no tienes una discapacidad, o realmente no vas a poder conseguir una incapacidad. A nivel educativo hace falta esa inclusión. Entonces realmente ese diagnóstico es muy importante. Y evidentemente la parte del tratamiento médico es fundamental, pero está la parte social, que también es muy importante, porque al ser una enfermedad invisible muchas veces se relativiza. En general, pues estos pacientes van a tener ansiedad, van a tener depresión, porque es que no solamente vives con una enfermedad rara, sino que tienes que demostrar que tienes esa enfermedad rara. Y eso es agotador. No solamente tienes que pasar el duelo, porque tienes que aceptar toda la discapacidad y todas las limitaciones y todo el dolor que tienes, sino que encima lo tienes que demostrar.
Pues sí, la verdad que parece que hay duplicidad, ¿no?, en esa afección, la que te proporciona la propia enfermedad, y la que te da, psicológica, lamentablemente, claro, incluso la sociedad, ¿no?, en la que estamos inmersos, que no es consciente de la importancia que tienen estas personas que están afectadas por una enfermedad denominada rara, ¿no?, pues sí, como estamos hablando. Bueno, el 15 de mayo se pone el foco en esta patología. Se van a iluminar de naranja los edificios públicos en la mayor parte de España. Sí, hemos conseguido este año iluminar más de 100 edificios y quiera que no, para nosotros es una forma de visibilizar. ¿Vamos a ver ese naranja aquí en Cádiz? Sí. Bueno, este año el puente, con las lluvias se nos habían estropeado las luces, no ha podido ser. Pero sí son la fuente de Puerta Tierra, la fuente de la plaza de Sevilla, sí se iluminan. Sí, estaremos muy pendientes de ese naranja. Y además que la gente se pregunte por qué es ese naranja, ¿no? Exactamente, y ahí va, y ahí ya intentamos, pues eso, intentar llegar a todos los medios, como vosotros, que nos ayudéis a visibilizar este día. Bueno, pues vaya esa visibilización, como no puede ser de otra manera. Por resumir un poco, ¿no? Si tuviera una ventanilla en la que se le abriese de repente, que es esta que otorga la televisión, ¿no?, y los dispositivos donde están viéndonos ahora mismo, ahí está la ventanilla. Venga, voy a hacer un alegato, un último mensaje de petición, reclamo por parte de la asociación. Hombre, pues bueno, lo primero, antes de hacer el alegato, agradeceros a Onda Cádiz la oportunidad que me habéis dado de estar aquí, de visibilizar, ayudarme a visibilizar la enfermedad. Agradecer al Colegio de Enfermería de Cádiz, que tengo que decir que tiene un compromiso con las enfermedades raras y con las asociaciones, que es de agradecer. Y bueno, ¿y qué pedimos? Pues lo que pedimos es formación en ese personal sanitario, en esos estudiantes de medicina, de enfermería, de fisioterapia, y sobre todo el intentar conseguir una unidad multidisciplinar donde toda esa sintomatología tan variada que hemos estado hablando se consiga hilar y al paciente se le consiga dar una atención integral. Y la investigación, que es fundamental, ¿no? Nosotros siempre decimos que lo que no se conoce no se diagnostica, no se trata y no se investiga. Claro, no existe. En realidad, exactamente, si no se hace todo eso, no existe. Leyendo un poco en todas las acciones que se van a llevar a cabo en España, hablábamos de los edificios, se van a iluminar 100 edificios en toda España. Sí. Y hay un lema de un manifiesto que es una sola voz. Aquí lo que hablábamos al principio, ¿no? La unión hace la fuerza. Exactamente. Al final, pues, una de las cosas que se consigue en la asociación, aparte, pues, ese acompañamiento, ¿no?, a todos los socios, a todas las necesidades que se puedan tener, pues al final es unirnos, ¿no? Unirnos todos para intentar visibilizar, porque realmente esta iluminación, pues, es de todos los socios, que cada uno en su pueblo, en su ciudad, ha ido pidiendo, y al final, pues eso, hemos conseguido más de 100 edificios iluminados. Muy bien. Bueno, pues ya ven, este 15 de mayo es el día en el que se pone el foco en esta enfermedad denominada como rara, el Ehlers-Danlos. Hay una asociación nacional de este síndrome de Ehlers-Danlos y su vicepresidenta y delegada en Andalucía es Ana Pineda, y ha estado este ratito aquí con nosotros en el Mirador, y a la que agradecemos mucho, y sobre todo que quede, ¿no?, ese mensaje: diagnóstico precoz, una enfermedad que lamentablemente a día de hoy no tiene cura, diagnóstico precoz y calidad de vida para las personas que la padecen, que son, yo creo, las dos grandes, ¿no?, muchísimas gracias. Y bueno, y decir que si alguien con lo que hemos estado contando se ha podido sentir identificado, que se meta en la página web, que ponga simplemente ANSET, que tenemos un teléfono de contacto, y que nos llame, que nosotros lo informamos. Claro, eso sí que es importante, porque no se sabe dónde acudir en un principio. Sí, porque claro, muchos pacientes, claro. Ahí va, muchos pacientes realmente vienen a la asociación porque han visto los trípticos que tenemos, han leído la información que tenemos y han dicho: oye, pues yo creo que puedo tener. Entonces, pues ya llega y lo orientamos, pues, a dónde tiene que acudir, a qué especialista, cómo puede hacerlo.
Y bueno, y eso es importante. La información, qué importante. Exactamente, exactamente. Debe ser bastante desolador, ¿verdad? Y de una consulta a una consulta que no sepan dar con la tecla. Y que ahora mismo no hay equidad, ¿no? Porque te puedes encontrar a profesionales más formados, que sepan más de la enfermedad, e incluso al final muchos de nosotros pues tiramos de la privada. Entonces, como decimos muchas veces, ahora mismo en el Ehlers-Danlos no hay una equidad. Quien tiene más información, como comentaba, o realmente quien tiene más recursos económicos, muchas veces es el que se diagnostica y se trata antes, lamentablemente. Así es. Pues nada, mucha suerte en este camino, que se consigan todos los logros que se tienen en mente y que un caso merece la pena detenerse y estudiarlo y luchar por él, porque no sabemos qué repercusión puede tener en un futuro una enfermedad como esta u otras similares. Claro. Así que agradecerte todo esto que nos has contado, de verdad. Pues nada, agradeceros a vosotros la oportunidad que nos habéis dado de estar aquí y ayudarnos a visibilizar la enfermedad. Pues nada, más que bienvenida cuando tengas cualquier novedad o algo que difundir a través de esta cadena. De acuerdo, muchas gracias. Y las gracias también al Colegio de Enfermería, cómo no, por ponernos en alerta, ¿no?, sobre este 15 de mayo y esa enfermedad denominada como rara de la que hemos estado hablando, Ehlers-Danlos, que es el nombre de la misma, y ANSED, acabada en H, el nombre, el acrónimo de esta asociación.